Me subí al coche de mi marido y encontré un tubo de lubricante personal en la guantera. No dije ni una palabra. Simplemente lo cambié en secreto por pegamento instantáneo industrial. Y lo que pasó después obligó a nuestros vecinos a llamar a los bomberos. Me alegra mucho que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, por favor, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estaba sentada a la mesa de la cocina. El silencio en la casa era tan denso como la niebla matutina. Un silencio que se había convertido en un huésped indeseado constante. El viejo reloj de pared, un regalo de bodas de mi difunta madre, marcaba el tiempo con un ritmo implacable y acusador. Cada latido era un doloroso recordatorio de una vida que empezaba a sospechar que era una hermosa y meticulosamente elaborada mentira. Mi marido, Julian, acababa de regresar de una de sus incontables cenas de negocios. No solo parecía agotado, sino atormentado, como si cargara con el peso de un secreto demasiado pesado para soportar. Su rostro era un mapa de fatiga y culpa, surcos grabados alrededor de sus ojos y boca que antes no estaban. Arrojó su chaqueta al sofá con un cansancio casi fingido, se aflojó la corbata como si fuera una soga de la que ansiaba escapar, y se desplomó en la cama, cuyos muelles familiares crujieron bajo su peso, sin siquiera molestarse en ducharse. El tenue aroma de su costosa colonia flotaba en el aire, mezclado con una nueva fragancia extraña, un dulce perfume floral, que se sentía como una intrusión, una descarada confesión de una vida que desconocía que estuviera viviendo. Unos minutos después, el suave zumbido de sus ronquidos llenó la casa, un sonido que antes me reconfortaba, pero que ahora parecía una nana burlona, una nana para un necio. Me levanté, moviéndome con la gracia silenciosa y experimentada de una esposa de 40 años, y comencé a recoger el desorden que había dejado en la sala, su chaqueta, su cartera, su celular, su vieja computadora portátil. La pantalla del teléfono seguía encendida. Un nuevo correo electrónico brillaba como un presagio siniestro. Fruncí el ceño. Julian nunca usaba el correo electrónico. Siempre decía, Juliet, todo esto de la tecnología es demasiado complicado. Prefiero llamar por teléfono. Pero ahora, un correo electrónico. Estaba ahí, a la vista. Un fantasma digital de una vida que desconocía que estuviera llevando. Movida por una curiosidad morbosa, que se sentía a la vez incorrecta y necesaria, lo abrí. El mensaje era breve. Apenas unas pocas palabras que destrozarían mi mundo. Estuviste increíble esta noche, papá. Le seguía un corazón rojo, un símbolo de cariño que me atravesó el corazón con un dolor frío y agudo. Me quedé paralizada, como si me hubieran abofeteado. El mundo digital, un espejo cruel que reflejaba una verdad que me aterraba ver. Papá. La palabra resonó en mi mente. ¿Quién lo llamaba así? Y con un tono tan íntimo y cariñoso, deslicé el dedo hacia abajo, con el pulgar temblando, buscando más pistas. Pero no había nada. Una dirección de correo extraña, una maraña de caracteres sin sentido que no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, no de frío, sino de un miedo profundo, visceral. Era como si una brisa gélida se colara por una rendija en la puerta de mi vida, revelando una habitación secreta cuya existencia desconocía. Miré hacia el dormitorio y vi a Julian darse la vuelta con un ronquido entrecortado, su rostro inmóvil y sereno, un contraste crudo e irritante con la tormenta que rugía en mi interior. El corazón me latía con fuerza, como el de un ladrón, un latido frenético y culpable. Rápidamente guardé el teléfono. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Continué limpiando, mis movimientos ahora mecánicos, robóticos. Recogí su ropa sucia para llevarla a la lavandería. Al revisar los bolsillos de sus pantalones, sentí un trozo de papel doblado, nuevo y crujiente. Era un recibo de un elegante restaurante de carnes en San Antonio, con fecha de esa misma noche. Fruncí el ceño. ¿San Antonio? Me había dicho que se reuniría con sus socios en Dallas. Una leve risa amarga se escapó de mis labios. Julián odiaba conducir hasta Dallas. En cambio, San Antonio era donde su madre había vivido antes de fallecer. Guardaba gratos recuerdos de allí, algo que me recordaba a menudo. Pero, ¿con quién había cenado en San Antonio, mientras me mentía diciendo que estaba en Dallas? El recibo indicaba una cena para dos,
una botella de Cabernet Sauvignon, un vino caro que me había regalado por nuestro 10º aniversario, un vino que jamás había olvidado, y platos principales de filt y pasta. Intenté recordar la última vez que Julián me había llevado a un sitio así. Quizá hacía 10 años, cuando abrí mi primera panadería. Era un recuerdo grabado a fuego en mi mente. La luz parpadeante de las velas, su sonrisa orgullosa, la forma en que brindó por mi éxito. Ahora ese recuerdo era una mentira. Una fotografía descolorida en un álbum de recortes de engaños. Saqué mi móvil y, con una silenciosa pero firme resolución, le saqué una foto al recibo y al correo electrónico. No quería creerlo, pero la intuición de una mujer, la intuición de una esposa con 40 años de matrimonio, es un conocimiento primigenio y profundo. Algo estaba pasando, y tenía que descubrir qué era. Me temblaban las manos, no solo de rabia, sino de un profundo terror existencial. Sentía como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de presenciar el espectacular derrumbe de mi vida. Fui al garaje. El viejo todoterreno de Julian aún estaba caliente. El aire estaba cargado de olor a gasolina y de ese tenue perfume dulce de su ropa. Abrí la puerta, con un escalofrío de miedo atenazándome el estómago. Encendí la linterna y revisé cada rincón del asiento del conductor. No había nada fuera de lo común, solo unas monedas sueltas y una botella de agua vacía. Pero al meter la mano en la guantera del lado del copiloto, mis dedos rozaron algo de plástico resbaladizo. Lo saqué y casi me da un infarto. Un tubo de lubricante personal usado con residuos secos en la tapa. Una prueba pegajosa e incriminatoria. Me quedé allí, en la oscuridad del garaje, mirándolo fijamente como si fuera un secreto inconfesable, una manifestación tangible de mis peores miedos. Julian y yo no habíamos tenido intimidad en años. Siempre decía que estaba cansado, que la edad había mermado su deseo. Entonces, ¿para qué servía ese lubricante? La pregunta resonaba en mi mente. Cada sílaba un golpe seco a mi frágil realidad. Me sentía paralizada, pero mantuve la cabeza fría, activada por mi instinto de supervivencia. Lo volví a colocar exactamente donde lo había encontrado. Me limpié las manos con una servilleta, frotándolas hasta dejarlas en carne viva, como si temiera que la traición dejara una marca permanente en mi piel. Continué buscando, esta vez con más cuidado, con más método. Debajo del asiento trasero encontré unas servilletas arrugadas empapadas en un dulce perfume floral que no era de hombre ni mi suave y familiar fragancia a rosas. El aroma era extraño, desafiante, un grito de infidelidad fuerte y vulgar en el tranquilo santuario de nuestro garaje. Le saqué fotos a todo, al lubricante, a las servilletas, como si pudiera capturar el aroma en una imagen. Cerré el coche y volví a entrar, con el peso de las pruebas aplastándome, más pesado que cualquier saco de flores que hubiera levantado jamás. Me senté a la mesa de la cocina, con las manos temblando incontrolablemente, y volví a coger el móvil de Julian. A esas alturas estaba casi segura de que me engañaba. Revisé sus mensajes, pero solo había chats de trabajo, fríos y áridos, como un paisaje desértico. Su bandeja de entrada estaba vacía, salvo por ese extraño correo. Revisé las carpetas de olores y borradores. Nada. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, sospechosamente limpio, como si hubiera borrado todo rastro de su engaño. Un maestro de la mentira, pensé con amargura. Mi rabia se había convertido en una piedra fría y dura en mi pecho, y una nueva emoción, más peligrosa, empezó a agitarse en mi interior. Un deseo de verdad, la necesidad de desenmascarar la mentira, costara lo que costara. A la mañana siguiente, justo cuando amanecía y la luz tenue se filtraba por las cortinas, ya estaba despierta, como un fantasma en mi propia casa. La imagen del lubricante, el recibo del restaurante y aquel correo electrónico no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Un carrusel venenoso de dudas. Estaba en la cocina, con las manos ocupadas, pero la mente hecha un lío. Preparé un desayuno sencillo. 2 huevos fritos, unas tostadas y una taza del café negro fuerte que le gustaba a Julian. Apenas había dormido en toda la noche. Julian bajó con aspecto cansado, el pelo revuelto y los ojos aún legañosos. Se sentó a la mesa, cogió su taza de café, le dio un sorbo y la dejó medio llena. «Tengo una reunión importante hoy», dijo con voz ronca, una frase ensayada que había usado incontables veces, sin mirarme a los ojos. «Seguro que llego tarde a casa»,
Era tan bueno en esto, pensé. Las mentiras fáciles, el tono despreocupado, me helaban la sangre. Asentí con una sonrisa forzada, aunque lo único que quería era gritar, ¿dónde es la reunión? ¿Con quién? Otra vez en San Antonio, pero me contuve, mi rabia contenida, y simplemente respondí, de acuerdo, ten cuidado. Se levantó, me dio una palmadita en el hombro, un gesto que pareció más una ocurrencia tardía que una muestra de afecto, y se fue. La puerta se cerró, dejando la cocina en silencio y a mí con una sospecha que se convertía en una certeza monstruosa. Recogí la mesa y lavé los platos uno a uno. El ritmo de la tarea, un pequeño ancla en la tormenta de mis emociones. No podía quedarme ahí sentada inventando teorías. Necesitaba la verdad, pruebas contundentes. Tomé mi teléfono y busqué el número de la señora Miller, una amiga de hace años que me había ayudado tanto cuando abrí la panadería. Una vez me había hablado de un buen detective privado especializado en casos de infidelidad. Juliet, si alguna vez lo necesitas, puedo darte el número de Thomas, me había dicho. Es muy discreto y confiable. Nunca pensé que tendría que llamarlo, pero ahora no me quedaba otra opción. Marqué su número, con la voz temblorosa. Cada timbre era un latido que reflejaba mi creciente ansiedad. Hola, señora Miller. ¿Podría ayudarme a contactar a Thomas? Lo necesito. Guardó silencio unos segundos, una pausa que lo decía todo antes de responder. Juliet, ¿qué sucede? ¿Julian hizo algo? Suspiré sin querer entrar en detalles por teléfono. Mi orgullo estaba herido. Solo necesito saber la verdad. ¿Podría ayudarme? La señora Miller, una mujer de pocas palabras pero con una profunda intuición, aceptó de inmediato, y apenas una hora después, recibí un mensaje de Thomas pidiéndome que nos viéramos al mediodía, en un pequeño café del centro. Señora Roberts, por favor, no se preocupe. La ayudaré, escribió. El mensaje era breve, pero suficiente para darme un poco de alivio. Un salvavidas en un mar de engaños. Al mediodía fui al café, un local pequeño con mesas de madera desgastadas y el aroma a café tostado impregnando el aire, un olor que solía reconfortarme, pero que ahora me resultaba extrañamente ajeno. Elegí un rincón apartado donde nadie me viera, una sombra en una habitación llena de luz. Entró Thomas, un hombre de mediana edad, bajo y fornido, con una sencilla camisa azul claro y unos ojos filosóficos que parecían leerlo todo, ver más allá de las apariencias. Le entregué una memoria USB con las fotos que había tomado la noche anterior, el extraño correo electrónico, el recibo del restaurante, el tubo de lubricante y unas servilletas. Esto es todo lo que tengo, dije con voz temblorosa. No estoy segura, pero creo que mi marido me engaña. Las palabras me supieron a cenizas. Thomas asintió, revisando cada imagen en su teléfono, con el rostro impasible, una fachada profesional que ocultaba sus pensamientos. Tomó notas cuidadosamente en una pequeña libreta. Señora Roberts, lo entiendo. Empezaré a seguir al señor Roberts esta tarde. No te preocupes, te avisaré lo antes posible. Lo miré, intentando contener las lágrimas que me quemaban los ojos. Gracias, dije en voz baja. Solo quiero saber la verdad, sea cual sea. Thomas asintió con una mirada compasiva, un destello de comprensión en sus ojos. Haré lo posible. Vete a casa y no hagas nada que levante sospechas. Salí del café y me abrí paso entre la multitud, pero sentía una soledad que jamás había experimentado. 40 años de matrimonio, toda una vida construida sobre una base de confianza que ahora se desmoronaba bajo mis pies. Había depositado toda mi confianza en Julian. Siempre creí que era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo en cualquier dificultad. Era mi roca, mi ancla. Y ahora me encontraba contratando a un desconocido para que siguiera a mi propio marido. La ironía era un trago amargo. Me sentía como en una mala película, un personaje en un drama para el que nunca audicioné. Esa noche, mientras estaba sentada en la panadería, el aroma familiar de la levadura y la harina, una presencia reconfortante constante, mientras revisaba las facturas de entrega, hizo vibrar mi teléfono. Un mensaje del Sr. Thomas. Lo abrí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, la sangre rugiendo en mis oídos. Era una foto de Julian con la camisa azul claro que solía usar, entrando a un restaurante elegante, de la mano de una mujer. Amplié la imagen y se me heló la sangre.
Era Allison, mi nuera. Llevaba un vestido negro ajustado, maquillaje cargado, labios rojos intensos y el pelo suelto. No parecían suegro y nuera, sino una pareja en una cita. Sus cuerpos se giraban el uno hacia el otro, compartiendo un secreto. Me hundí en la silla, con la mano temblando mientras sostenía el teléfono. Allison, ¿cómo era posible? En las reuniones familiares, ella y Julian siempre se mostraban distantes, apenas se dirigían la palabra. Ahora me daba cuenta de que era una actuación magistral, un espectáculo para mí. El señor Thomas envió más fotos. En una de las fotos, estaban sentados en un rincón apartado, la mesa decorada con velas y flores. Allison se inclinaba hacia él, sonriendo, y Julian brindaba con su copa con una mirada extrañamente tierna. Vi la foto y sentí un dolor punzante en el pecho. En 40 años jamás lo había visto mirarme así, ni siquiera cuando éramos jóvenes. Cuando yo era esa chica de San Diego con el pelo largo y una sonrisa radiante, él me miraba de esa manera, con una mirada de auténtica adoración, de un amor que creía mío. Ahora era suyo. En plena madrugada, recibí un vídeo del señor Thomas. El reloj de la pared marcaba las 2 de la mañana. Me puse los auriculares, en un intento desesperado por mantener el secreto a salvo, y le di al play. Me temblaban tanto las manos que casi se me caía el teléfono. En el vídeo, Allison se acercaba al oído de Julian, susurrándole algo que lo hizo reír a carcajadas, un sonido que me resultaba completamente desconocido. Su voz sonaba dulce, sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Luego se levantaron y se fueron, y Julian, siempre tan caballeroso, le abrió la puerta del coche como si ella fuera una dama y él su amante. Repetí el vídeo una y otra vez, una tortura autoinfligida. Cada vez sentía como si me clavaran otra puñalada en el corazón. Allison, mi nuera, a quien había tratado como a una hija, a quien le había enseñado a preparar el flan tradicional de la familia, y Julian, el hombre al que le había dedicado mi vida, con quien había formado una familia. ¿Qué estaban haciendo a mis espaldas? ¿A espaldas de Daniel? Las preguntas eran como una marea, amenazando con ahogarme. Guardé todas las fotos y el vídeo en una memoria USB, anotando cada detalle: fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Mis manos actuaban por inercia, pero mi mente era un caos. No quería creerlo. No podía creer que Julian y Allison fueran capaces de algo tan ruin, tan cruel. Pero la evidencia estaba justo delante de mí, innegable, una montaña de pruebas. Me quedé en la panadería entre bandejas de dulces que olían delicioso, pero sentía que mi mundo se desmoronaba. Recordé los inicios del negocio, cuando Julian me ayudaba a cargar sacos de harina, cuando reíamos juntos en aquella pequeña cocina, con sueños tan grandes como el cielo. Ahora todo parecía un recuerdo lejano, una hermosa mentira que había vivido demasiado tiempo. A la mañana siguiente, estaba en la pequeña cocina de la panadería, con una lista de pedidos para un gran hotel del centro. El olor a harina y vainilla, que siempre me traía paz, se sentía vacío ese día, un consuelo hueco. En cuanto terminé de firmar la factura de entrega, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Me sequé las manos y se me heló la sangre al ver que era un mensaje del detective. Una frase corta. Señora Roberts, le envío más pruebas. Respiré hondo, intentando mantener la calma, pero me temblaban las manos al abrir el mensaje. Una serie de fotos aparecieron en la pantalla. La primera mostraba a Julian con su habitual camisa gris, saliendo de un bufete de abogados cerca de la plaza principal. A su lado estaba Allison, con un vestido de oficina color beige, el pelo recogido en una coleta alta y unas enormes gafas de sol oscuras que casi le cubrían el rostro. Un patético intento de anonimato. Caminaban muy juntos, no como suegros, sino como una pareja. Sus cuerpos eran testimonio de su vínculo prohibido. En la siguiente foto, estaban de pie frente a un hotel de 4 estrellas con relucientes puertas de cristal y un letrero dorado. Amplié la imagen buscando desesperadamente alguna señal que negara lo que estaba viendo, pero no había nada. Parecían demasiado naturales, demasiado cómodos juntos, parte de un mundo al que yo no pertenecía. Entonces apareció un breve vídeo del señor Thomas. Le di al play y mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a estallar. Un tambor frenético contra mis costillas. La toma era desde lejos,
pero se veía con suficiente claridad a Julian y Allison en el balcón del tercer piso del hotel. Él la abrazaba por la cintura y ella apoyaba la cabeza en su hombro, con su larga melena ondeando suavemente al viento. Y entonces, como una puñalada, los vi darse un beso fugaz sin intentar ocultarlo. Fue un beso breve, pero suficiente para consumir la última chispa de esperanza que me quedaba. Repetí el video fotograma a fotograma, cada imagen clavándose más en mi alma, un descenso lento y agonizante a los infiernos. La cortina de la habitación se entreabrió y Allison salió corriendo a abrazar a Julian, con el rostro iluminado de felicidad, como una joven enamorada. Me dejé caer en la silla, aferrándome al borde de la mesa para no derrumbarme. El señor Thomas escribió: también alquilaron la habitación para la tarde. Parece que se quedarán a dormir. Los vigilaré. Leí el mensaje una y otra vez, con un nudo en la garganta, como si me estuvieran estrangulando. Apenas unas horas antes, Julian me había escrito: Juliet, no estaré en casa esta noche. Tengo que reunirme con un posible socio de fuera de la ciudad. Descansa un poco. El tono era dulce y cariñoso, como siempre. Pero ahora sabía que todo era mentira. Una mentira bien elaborada. Un posible pretendiente de fuera. No estaba de fuera. Estaba aquí, en un hotel de 4 estrellas, con nuestra nuera. Abrí mi disco duro portátil y guardé cuidadosamente cada foto y cada vídeo. Cada vez que guardaba, miraba la imagen como para asegurarme de que no estaba soñando. En el vídeo, la mirada de Julian hacia Allison era tan tierna. La forma en que le acariciaba el pelo me recordaba a cómo lo hacía conmigo hacía más de 30 años. Éramos jóvenes, y yo creía que nuestro amor duraría para siempre. Una promesa susurrada bajo el cielo estrellado de San Diego. Ahora, al ver esto, solo veía mentiras y una traición flagrante. Recordaba las reuniones familiares, todos sentados alrededor de la mesa, una estampa de nuestra familia perfecta. Allison siempre se sentaba lejos de Julian. A veces incluso lo miraba con desprecio. Daniel bromeaba: mamá, creo que Allison no puede... Papá no lo soporta, lo evita como a la peste. Yo también lo creí. Pensé que simplemente no se llevaban bien, que ella solo intentaba integrarse a la familia. Pero ahora comprendía que todo había sido una farsa, una danza de engaños cuidadosamente coreografiada. Actuaron demasiado bien delante de mí, delante de Daniel, delante de todo el vecindario. Me sentí como una tonta, una esposa ciega, traicionada por 2 traidores ante mis propios ojos. La gente seguía con su vida ajena a lo que ocurría en el balcón de ese hotel. Pero el señor Thomas había capturado el momento perfecto como un cazador silencioso. Una instantánea de mi realidad. Le respondí: gracias. Por favor, siga viendo. Necesito saberlo todo. Él contestó brevemente: lo haré. Mantén la calma. Esa noche regresé a la casa que había sido mi hogar con Julian. Ahora se sentía extraña, un lugar de fantasmas y mentiras. Abrí el cajón de la cómoda y saqué un sobre grueso, moviendo las manos con una determinación sombría. Imprimí todas las pruebas: fotos de Julian y Allison saliendo del despacho del abogado, fotos de ellos entrando al hotel, fotos de ellos en el balcón y cada fotograma del vídeo. Las ordené cuidadosamente. Sellé el sobre y lo escondí en el fondo del cajón, debajo de viejas fotos familiares. Miré una foto de los 4, Julian, Allison, Daniel y yo, en la fiesta de cumpleaños de Daniel hacía unos años. Allison sonreía, abrazando a Daniel con fuerza, mientras Julian estaba a mi lado con el brazo sobre mi hombro, con una expresión orgullosa. Ahora, al verla, lo único que quería era hacerla pedazos, arrancar la imagen de sus rostros sonrientes de mi vida. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, oí que la puerta principal se abría lentamente. Julian entró tambaleándose, oliendo a alcohol. El compañero fue demasiado difícil, Juliet, se quejó con voz ronca. Su voz era ronca, sus ojos rojos como si hubiera pasado la noche en vela. Tuve que beber mucho. Estoy agotada. Estaba en la cocina con un vaso de agua en la mano, observándolo actuar mientras sentía que echaba sal en la herida. Descansa, respondí con la calma de siempre, la voz ensayada de una esposa. Tienes que ir a trabajar mañana. Asintió. Me dio una palmadita en el hombro como si nada hubiera pasado y se arrastró hasta el dormitorio. Minutos después, roncaba plácidamente,
como si nunca me hubiera engañado, como si nunca hubiera ido a un hotel con nuestra nuera. Cuando estuve segura de que Julian dormía, mi teléfono vibró. Era una llamada del detective, el señor Thomas. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien lo oyera. Señora Roberts, grabé su conversación en el aparcamiento del hotel. Utilicé un equipo especial. Ni siquiera se dieron cuenta. Se la envío ahora mismo. El corazón me latía con fuerza, pero simplemente respondí. Gracias, Thomas. Envíame el archivo. Minutos después, apareció un archivo de audio en mis mensajes. Me puse los auriculares, me senté a la mesa y le di al play. Lo primero que oí fue la voz de Allison, fría y ambiciosa. La voz de una desconocida. Papá, date prisa con ese contrato falso. Quiero tener toda esa cadena de tiendas ya. Quiero a esa vieja bruja fuera de casa. Sentí un golpe en el pecho y apreté el teléfono con fuerza. Entonces oí la voz de Julian, profunda y segura. No te preocupes por esos papeles. Juliet no sabe nada. Déjalo en mis manos. Confía demasiado en mí. Sentí como si un cuchillo se clavara en mi corazón. No solo me estaban engañando. Estaban planeando quitarme todo lo que había construido. La cadena de panaderías. Todo el sudor, las lágrimas y las noches sin dormir. Horneando cada tanda. Corriendo por toda la ciudad para hacer entregas y mantener mi reputación. Todo era mío. Julian nunca se ensuciaba las manos en la cocina. Nunca trabajaba en el mostrador, ni firmé contratos con hoteles. Y ahora él y Allison querían quitármelo todo. Querían echarme de la casa que había convertido en mi hogar. Casi me derrumbé, pero aún así, tuve la compostura suficiente para copiar el audio a la memoria USB donde guardaba las demás pruebas. Anoté cuidadosamente la hora y el lugar, como si intentara mantenerme firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la panadería, mi teléfono vibró de nuevo. Thomas me envió otra tanda de fotos nuevas tomadas con un teleobjetivo. En ellas, Julian y Allison estaban dentro de su coche con una gruesa pila de papeles delante. Allison tenía un bolígrafo rojo y estaba corrigiendo el documento con atención. Julian, a su lado, asintió y sonrió como si estuviera completamente de acuerdo. Thomas escribió. Escuché algo. Parece que quieren usar un contacto en la notaría para hacer la transferencia. Investigaré más a fondo. Amplié la foto. Podía ver las letras en el papel, aunque no podía leerlas. Pero sabía que no eran papeles de trabajo normales. Planeaban robarme todo por lo que había trabajado, paso a paso. Estaba sentada allí, entre las bandejas de dulces que olían tan delicioso. Pero sentía como si mi mundo se derrumbara. Volví a abrir el archivo de audio. Me puse los auriculares y escuché cada frase, cada palabra que decían. Esa vieja miserable. Así me llamaba Allison. Recordé los días en que se había unido a la familia. Cuando le enseñé a hacer arroz, cuando la abracé como a una hija, pensé que era parte de la familia, que sería la mujer que, junto con Daniel, construiría un futuro. Y Julian, el hombre al que había amado desde que era una niña en San Diego, que juró que estaría conmigo hasta el final. Se habían burlado de mí, una tonta que aún creía en el amor y la familia. Entró una clienta habitual, la señora Peterson, que siempre compraba pasteles para sus nietos. Juliet, últimamente tu panadería está a tope. Tu cadena de tiendas se está expandiendo. Estoy muy orgullosa de ti, dijo con voz cálida. Forcé una sonrisa y respondí. Gracias. Hago lo que puedo. Pero por dentro estaba hecha un desastre. Me preguntaba qué pensaría si supiera la verdad. ¿Me vería como una mujer fuerte o solo como una tonta traicionada por su marido y su nuera? Envolví los pasteles de la señora Peterson, me despedí en la puerta y me dejé caer en la silla, con las manos en la cabeza. Quería llorar, pero no me salían las lágrimas. En cambio, una rabia silenciosa me consumía como el fuego en un horno, a punto de estallar en cualquier momento. Esa noche, en la cena, me senté frente a Julian en la pequeña cocina, bajo la luz amarilla que le daba a su rostro un brillo extraño y distorsionado. Comía y hablaba con voz monótona, como si nada estuviera mal, como si el mundo no estuviera a punto de acabarse para él. Juliet, tengo que firmar unos documentos importantes esta semana. Quizá deberías echarles un vistazo. Son complicados. Cogí un trozo de pan y fingí darle un mordisco, pero en mi cabeza solo oía la voz de Allison de la grabación.
Papá, date prisa y firma. Contratos falsos. Sabía que estaba tanteando el terreno. Lilis. Quería involucrarme en su plan sucio. Le dediqué una sonrisa forzada, la fachada de una esposa demasiado cansada para discutir, y respondí, sí, los revisaré más tarde. Estoy cansada, dijo. Asintió, tomó un sorbo de vino y me miró como si nada ocurriera. Pero yo sabía que tras esa sonrisa se escondía un hombre dispuesto a arrebatarme todo lo que había construido. Un depredador, esperando el momento oportuno para atacar. Julian bebió un par de copas más. Su rostro enrojeció y comenzó a arrastrar las palabras al hablar de un cliente difícil que había visto ese día. Asentí como si lo escuchara, pero por dentro quería gritar. ¿Crees que soy tan estúpida? Cuando se levantó tambaleándose y se dirigió al dormitorio, recogí la mesa con movimientos lentos, conteniendo la ira que me hervía por dentro. Se dejó caer en la cama, roncando estruendosamente, y dejó las llaves del coche en la mesita de noche, brillando bajo la tenue luz, una llamada de sirena a mi venganza. Las miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Esta era mi oportunidad, mi momento. Entré despacio en el dormitorio, procurando no hacer ruido. Cada paso se sentía como caminar entre el dolor y la determinación, entre el pasado y un futuro incierto. Agarré las llaves, las apreté con fuerza y fui directo al garaje. La noche estaba silenciosa, como si el mundo contuviera la respiración. Solo se oían los grillos afuera. Su canto una banda sonora para mi furia silenciosa. Encendí la linterna del móvil. La tenue luz iluminó la vieja camioneta de Julian, cómplice silenciosa de su traición. Abrí la puerta. El olor a gasolina seguía ahí, mezclado con un extraño perfume dulce. Abrí la guantera y ahí estaba. El tubo de lubricante con la tapa floja y restos secos en el borde. Un monumento a su infidelidad. Lo sostuve en la mano sintiendo que guardaba un sucio secreto. Era evidente que lo habían usado de nuevo, como si confirmara que Julian y Allison seguían con su juego secreto, su retorcido bailecito. Llevé el tubo de lubricante a la cocina, lo puse sobre la encimera y me lavé las manos con jabón de limón. Me las froté bien, como para borrar todo rastro de la traición que acababa de tocar. El aroma fresco no me calmó. Sentí rabia, pero me ayudó a concentrarme. Abrí el cajón de las herramientas y saqué un tubo de superpegamento industrial transparente, del mismo que usaba para arreglar una silla en la panadería. Era una herramienta de mi oficio, ahora un arma de venganza. Con cuidado, desenrosqué la tapa del lubricante y llené el tubo con el pegamento, gota a gota, hasta que estuvo completamente lleno. Limpié la boquilla, la agité suavemente para mezclarlo y lo probé un poco. Salió con fluidez, igual que el lubricante original. A simple vista, nadie notaría la diferencia. Sonreí levemente, aunque un huracán rugía dentro de mí. Esto no era un juego, era el primer paso para obtener justicia. Guardé el tubo en la guantera, acomodé la alfombrilla y el asiento tal como estaban, como si nadie hubiera tocado nada antes de cerrar el coche. Abrí el maletero para revisar. Solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un condón sin usar, tirado en una esquina. Se me aceleró el corazón, pero ya no me sorprendía. Tomé fotos con el móvil y añadí. Las añadí a la creciente colección de pruebas. Cada imagen era una pieza más, un recordatorio de que no podía permitir que Julian y Allison se salieran con la suya, con sus mentiras. De vuelta en casa, coloqué las llaves en su sitio junto al despertador de Julian. Cogí un libro viejo y me senté en el sofá del salón fingiendo leer. La tenue luz iluminaba las páginas, pero no podía leer ni una palabra. Me daba vueltas la cabeza. Pensé en Daniel, mi hijo, que creía vivir feliz con Allison sin saber la verdad. ¿Cómo podía decirle que su mujer y su propio padre nos estaban traicionando? Pensé en la cadena de panaderías, en los 40 años de trabajo y las noches sin dormir, en todas las peleas con Julian para defender mi sueño. Nunca lo entendió del todo, pero confiaba en que me apoyaba. Ahora sabía que solo estaba esperando el momento oportuno para quitarlo todo. Una hora después, Julian se despertó y fue tambaleándose a la cocina a por agua. Vio las llaves en la encimera y no sospechó nada. ¿Sigues sin dormir, Juliet? Preguntó adormilado. Sonreí y... No, solo estoy leyendo un rato, respondió. Termina tu agua y vuelve a la cama.
Asintió, bebió y regresó al dormitorio, roncando al instante. Lo miré como si fuera un extraño. Este hombre, que una vez prometió estar conmigo hasta el final, ahora planeaba destruir lo que más amaba. Pero él no sabía que yo ya había comenzado mi contraataque. Al amanecer, me levanté. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana de la panadería. Estaba en mi cocina de siempre, amasando, preparando pasteles y dulces para un gran pedido de un hotel. Presionaba la masa con todas mis fuerzas, canalizando mi rabia en cada movimiento. Cuando regresé a casa para desayunar, me esforcé por mantener la calma. Julián ya estaba despierto con una taza de café negro en la mano. Le serví huevos y tostadas. Julián, dije con calma, tengo que viajar a Nashville mañana para firmar un contrato con un nuevo socio. Seguro que llegaré tarde. ¿Puedes encargarte de la cena? Lo observé de reojo. Levantó la vista sorprendido, pero en sus ojos brillaba algo que no era preocupación. Era alivio. ¿Un contrato importante? Preguntó, tomando mi mano con fingida ternura. No te preocupes. Adelante. Yo me encargo. Pero ese brillo en sus ojos, esa leve curvatura en sus labios, como si se hubiera quitado un peso de encima, me traspasó el pecho. Quería que me fuera, y yo sabía exactamente por qué. Sonreí y asentí. Gracias. Te llamaré si llego tarde. Tomó otro sorbo de café. Luego se levantó diciendo que tenía que ir temprano a la oficina. Al irse, vi que había dejado el teléfono sobre la mesa y la pantalla se iluminó con una llamada perdida. El nombre que apareció era... Fruncí el ceño. El corazón me latía con fuerza. Allison Thomas. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el teléfono, Julian regresó, lo agarró rápidamente y apagó la pantalla frente a mí. Lo olvidé, murmuró con una sonrisa forzada. Y se fue. Me quedé allí, viendo cómo se cerraba la puerta, sintiéndome como si me hubieran abofeteado. Ya ni siquiera se molestaba en disimularlo. Ese día trabajé como una máquina, repartiendo pan, firmando facturas y sonriendo a los clientes. Pero solo pensaba en Julian y Allison. No podía permitir que siguieran con su farsa a mis espaldas y a las de Daniels. Necesitaba más pruebas, oír de su propia boca lo que decían cuando creían que nadie los escuchaba. Esa noche fingí estar cansada. Me acosté temprano y le dije a Julian, tengo que levantarme temprano mañana para coger el autobús, así que voy a dormir. Él asintió y me dio una palmadita en el hombro. Descansa, Juliet. Ten cuidado en tu viaje de mañana. Me acosté y cerré los ojos, pero agucé el oído, atenta a cada sonido de la casa. Cerca de la medianoche, cuando Julian dejó de roncar, lo oí levantarse de la cama en silencio. La tenue luz de su teléfono brillaba en la oscuridad. Salió de la habitación con su teléfono, creyendo que estaba dormida. Me quedé quieta, con el corazón latiéndome a mil. Luego me levanté despacio y lo seguí de puntillas. Me escondí tras la gruesa cortina del salón y lo vi de pie en un rincón oscuro, cerca de la ventana. Se llevó el teléfono a la oreja y habló en voz baja. Sí, claro. Ven a casa mañana. Ya no tendremos que ir a un hotel. Juliet tiene que salir de la ciudad para firmar un contrato y volverá tarde. Oí una risita suave al otro lado de la línea. La dulce voz de Allison. Qué bien, papá. Por fin podemos relajarnos. Julian rió y respondió. Sí, ven temprano. Te estaré esperando. Me quedé allí, tras la cortina, sintiendo cómo me hervía la sangre. No solo me estaban engañando. Estaban planeando convertir mi casa, la de mi hijo y la mía, en su punto de encuentro. Volví al dormitorio en silencio, abrí un cajón y saqué la vieja grabadora de Daniel, la que le compré para la universidad para que grabara sus clases. Revisé la batería, le puse una nueva y activé la grabación continua. La escondí detrás de la estantería del dormitorio, junto al cabecero, segura de que lo grabaría todo. Ajusté cuidadosamente el cable y lo cubrí con un portarretratos familiar. La foto de los cuatro en la boda de Daniel y Allison. Al verla, sentí un sabor amargo. La sonrisa de Allison, el abrazo de Julian. Ahora, todo eran mentiras. Antes de volver a la cama, comprobé de nuevo que la grabadora funcionaba. Coloqué el portarretratos justo donde debía para ocultar el cable. Luego, me acosté, fingiendo dormir. Julian volvió al dormitorio, se tiró en la cama y roncó como si nada. Pero yo tenía los ojos bien abiertos en la oscuridad, más despierta que nunca.
Cogí el reloj y puse la alarma más temprano de lo habitual. Cerré los ojos, pero no para dormir. Estaba lista para el siguiente paso de mi plan. Me desperté a las 5:00 de la mañana, cuando aún estaba oscuro. Solo la tenue luz de las farolas entraba por la ventana. La casa estaba en silencio. Lo único que oía eran los ronquidos constantes de Julian desde el dormitorio. Estaba en la cocina con una taza de café frío en la mano, mirando la sartén con aceite que ya estaba en la estufa. Era el último paso de mi plan, una simple trampa de humo, pero suficiente para desenmascarar la verdad. Até un hilo fino al encendedor de la estufa. Lo llevé hasta la ventana y lo até a un objeto pesado, una vieja lata de café que encontré en el armario. Solo tenía que tirar de ella desde lejos, y la llama encendería el aceite, creando un denso humo negro, suficiente para alertar a los vecinos. Abrí un poco la ventana junto a la estufa para que saliera el humo. Luego la probé una vez. El humo subió rápidamente, formando espirales como una advertencia. La apagué inmediatamente, revisé todo de nuevo y me aseguré de no dejar rastro alguno que pudiera levantar sospechas en Julian. Me puse una chaqueta, cogí mi bolso grande y fingí irme de viaje. Antes de irme, entré en la habitación y sacudí suavemente a Julian. «Tengo que ir a la estación de autobuses ahora mismo», dije con voz tranquila. «Voy a firmar un contrato. Probablemente regrese tarde esta noche». Abrió los ojos y con voz adormilada respondió. «Está bien. Ten cuidado, Juliet. Llámame si necesitas algo». Luego hundió la cara en la almohada y se volvió a dormir. Miré al hombre al que una vez amé y en quien confié. Ahora, tumbado allí, ajeno a la trampa que le esperaba, me di la vuelta, con el corazón apesadumbrado, pero con las piernas firmes. En lugar de ir a la estación, crucé la calle hasta la casa de la señora Peterson. Era mi vecina y mi amiga. Abrió la puerta y me miró preocupada al ver mi bolso. «Juliet, ¿qué haces despierta tan temprano? ¿Pasa algo?», preguntó con cariño. Forcé una sonrisa. «Señora Peterson, ¿puedo quedarme aquí unas horas? Necesito vigilar mi casa». Frunció el ceño, pero no dijo nada más. Me sirvió una taza de café caliente y me ofreció una silla junto a la ventana. Desde allí podía ver la entrada de mi casa, por donde entrarían Julian y Allison, y donde se revelaría la verdad. Alrededor de las 10:00, un taxi se detuvo frente a la casa. Allison bajó con un vestido ligero de flores y gafas de sol oscuras, como si temiera que alguien la reconociera. Julian abrió la puerta, miró a su alrededor apresuradamente y la hizo pasar rápidamente. Apreté con fuerza mi taza de café. El corazón me latía con fuerza en el pecho. «Es la hora», murmuré y activé la aplicación en mi teléfono, conectada a la grabadora oculta que había dejado en el dormitorio. El sonido comenzó a salir por mis auriculares. La risa de Allison, el tintineo de las copas, pasos pesados. Entonces oí la voz grave de Julian. «Bien, ya no tenemos que escondernos en un hotel». Allison rió. «¿De verdad que sabes elegir a tu...? Unos instantes. La vieja bruja se ha ido, ¿verdad?» Me mordí los labios, reprimiendo la rabia mientras la escuchaba llamarme vieja bruja con tanto desprecio. Entonces la cama empezó a crujir, junto con otros ruidos que no quería seguir escuchando. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije, «Un poco más, Juliet, un poco más». Unos minutos después, de repente, Allison gritó, «¿Qué demonios es esto? Estamos atrapados». Su voz estaba llena de pánico, casi sollozando. Julian gruñó, «¡Cállate!». «Espera, déjame ver». Sonreí. Apenas toqué el teléfono y activé el cortafuegos a distancia. La cuerda se tensó con fuerza. La estufa se encendió. La sartén con aceite prendió fuego. Una densa humareda negra salió de la ventana de la cocina, en espirales espesas, extendiéndose hacia afuera como una señal de alarma. La señora Peterson jadeó. Miró por la ventana. «Juliet, tu casa se está quemando». Fingí estar asustada, pero por dentro me sentía extrañamente tranquila. Los vecinos empezaron a salir a sus patios gritando, «La casa de Juliet se está quemando. Llamen a los bomberos». Un hombre cercano, el señor Miller, sacó rápidamente su teléfono y llamó al departamento de bomberos de la ciudad. Me quedé allí, aferrada a mi taza de café, con la mirada fija en mi casa. Todo iba según lo planeado. En mis auriculares, la voz de Allison sonaba cada vez más desesperada. «Julian, haz algo. No puedo moverme».
La voz de Julian rugió. No grites. Lo intento. Pero sabía que no podían hacer nada. El pegamento industrial que había cambiado ya estaba haciendo efecto, dejándolos atrapados en su momento más humillante. Los imaginé forcejeando, asustados, y una parte de mí se sintió satisfecha. No porque fuera cruel, sino porque me habían obligado a esto. Querían quitarme mi panadería, mi familia, incluso mi honor. Ahora les haría pagar. Miré por la ventana. El humo seguía subiendo, haciéndose más denso. Los vecinos se agolpaban, gritando presas del pánico. ¿Qué está pasando?, preguntó alguien. ¿Dónde está Juliet? Salió de la ciudad por trabajo. Eso es lo que yo... Ya lo oí, respondió otro. La señora Peterson, de pie a mi lado, me miró con recelo, pero no dijo nada. Solo me apretó la mano suavemente. Sabía que sospechaba algo, pero no necesitaba darle explicaciones. La verdad estaba a punto de estallar, y yo estaba preparado. Apenas 10 minutos después, la sirena de un camión de bomberos resonó al final de la calle como un clavo mortal. El vehículo rojo aceleró y derrapó hasta detenerse frente a mi casa. Vi a Daniel saltar del asiento del conductor con su uniforme de jefe de bomberos, el rostro tenso. Mi hijo gritó con voz firme. «¡Preparen el equipo rápido! Podría haber gente dentro». Lo miré y sentí un dolor agudo. Mi hijo, siempre tan orgulloso de su familia y de sus padres, ahora estaba a punto de enfrentarse a la verdad más cruel. Quería correr a abrazarlo y decirle, «Lo siento, Daniel». Pero no tenía otra opción. Me quedé quieta, dejando que todo siguiera su curso. El humo de la cocina seguía elevándose denso, haciendo creer a Daniel y a su equipo que había un incendio grave. Mi hijo abrió camino derribando la puerta principal con una masa. El sonido de la madera astillada resonó en el aire. Sus compañeros lo siguieron con mangueras y extintores. Escuché el alboroto que venía del dormitorio. Los gritos desesperados de Julian se mezclaban con los sollozos de Allison. «Haz algo, Julian. No puedo moverme». Julian gruñó. «Cállate. No grites». Me mordí los labios, apretando el teléfono donde la aplicación aún transmitía el audio del micrófono oculto. Estaban atrapados, indefensos, tal como había calculado. Daniel entró en el dormitorio, y yo pude. Imagínense lo que encontró. Su propio padre y su esposa, desnudos, pegados el uno al otro en la cama, con los rostros pálidos de dolor y pánico. Yo no estaba allí, pero a través de mis auriculares oí la voz temblorosa de Daniel. «¿Qué? ¿Qué es esto?». Un bombero detrás de él murmuró sorprendido. «¡Dios mío!». Otro no pudo contenerse y soltó una risa nerviosa, pero Daniel gritó de inmediato. «¡Silencio!». Sabía que ese grito no era solo para mantener el orden, sino el último intento de mi hijo por ocultar su dolor. La humillación ahora quedaba expuesta no solo ante Daniel, sino ante todo el equipo de bomberos y todo el vecindario. Un bombero salió corriendo y le dijo a Daniel: «Jefe, el humo está bajo control. Solo fue un pequeño incendio de aceite». Nada grave. Pero Daniel no respondió. Supuse que el joven seguía en la habitación, paralizado por lo que veía. Los vecinos empezaron a llegar, agolpándose frente a la puerta, señalando y susurrando. «¿Qué ocurre?». «Son Julian y su nuera», gritó una mujer con voz asombrada. «Dios mío, ¿cómo ha podido pasar esto?», añadió otra. La señora Peterson, de pie junto a mí, sacó su teléfono y empezó a grabar en silencio, acercando la cámara a Julian y Allison, que se retorcían en la cama, con el rostro contraído por el dolor. Me miró con ojos llenos de lástima y rabia. «Juliet, tú lo sabías, ¿verdad?». No respondí. Solo asentí levemente sin apartar la vista de la ventana. Daniel salió de la habitación. Oí el golpe sordo de sus botas sobre el suelo de madera. A través de los auriculares, oí a Julian gritar con voz ronca. «¡Saquen a todos de aquí! Cierra la puerta, Daniel». Pero ya era demasiado tarde. Todo el vecindario estaba reunido, con rostros que reflejaban desdén y susurros que resonaban como un coro de vergüenza. Suegro y nuera, sorprendidos en el acto. «Increíble», exclamó un hombre. «Pobre Juliet, ¿cómo hemos llegado a esto?». Otro suspiró. Los bomberos, tras un instante de vacilación, tuvieron que actuar. Envolvieron a Julian y Allison con sábanas, intentando cubrir sus cuerpos enredados, y los sacaron en camillas. Podía oír los sollozos entrecortados de Allison mezclados con sus gemidos de dolor. «Por favor,
Hagan algo. No puedo soportarlo más. Julian solo murmuró débilmente. Que nadie nos vea. Pero todo el vecindario ya lo había visto. Hubo miradas de repulsión, risas burlonas y gestos de decepción con la cabeza. Los sacaron envueltos en una sábana fina entre los crecientes murmullos. ¡Qué vergüenza! Suegro y nuera. Dios mío, qué asco. La multitud seguía congregada en la entrada cuando la ambulancia se marchó con la sirena a todo volumen. Entre las voces estruendosas oí carcajadas. «Menudo espectáculo», gritó el señor Miller. «No puedo creer que haya dos personas tan desvergonzadas en este mundo». Una anciana negó con la cabeza y le susurró a la persona que tenía al lado. «Pobre Juliet». Me quedé entre la gente, fingiendo sorpresa como si acabara de llegar corriendo desde la estación de autobuses. Daniel permanecía inmóvil en el patio, con los brazos colgando y el rostro pálido como un fantasma. Sus compañeros evitaban mirarlo y recogían sus herramientas en silencio. Sabía que Daniel no solo estaba conmocionado al ver a su padre y a su esposa juntos en la cama, sino por la doble traición de las dos personas que más amaba. Quise correr a abrazarlo y pedirle perdón por haberle dejado presenciar algo así, pero me contuve y caminé detrás de la señora Peterson, quien me acompañó en silencio hasta el hospital. Nos sentamos en el pasillo del tercer piso, esperando mientras yo mantenía la expresión preocupada de una esposa que acababa de enterarse de que su casa se había incendiado. Horas después, salió un médico, con la frente perlada de sudor. Me miró y habló en voz baja. «Señora Roberts, logramos separarlos. Afortunadamente no sufrieron daños graves. Solo necesitan un poco de pomada para la piel». Asentí, fingiendo alivio, mientras mis dedos rozaban discretamente mi bolso, donde había escondido 2 tubos de mostaza espesa que había preparado. «Gracias, doctor», dije, con la voz temblorosa para ocultar mis intenciones. «¿Puedo verlos?». Asintió y me condujo al puesto de enfermería, donde me dieron los 2 tubos de pomada. La enfermera, una joven, me miró con compasión. «Señora, es una situación muy difícil. Lo siento mucho». Le dediqué una débil sonrisa, y en cuanto se dio la vuelta, cambié los tubos por la mostaza que llevaba en el bolso. Mis manos se movieron con rapidez y seguridad, como si lo hubiera ensayado cientos de veces mentalmente. Entré en la habitación del hospital con un tubo de mostaza en la mano, fingiendo preocupación. «Julián, Allison, ¿están bien?». Allison estaba en la cama, con el pelo revuelto y los ojos rojos, incapaz de mirarme. Julián, aún pálido, murmuró. «Julián, puedo explicarlo». Pero no le dejé continuar. Dejé el tubo de mostaza en la mesilla y salí. Minutos después, un grito desgarrador resonó en la habitación. Allison se cubría la cara, llorando. «¡Arde! Me quema la piel». Julián se retorcía en la cama, maldiciendo. «¿Qué demonios es esto? ¿Quién ha hecho esto?». Todo el pasillo era un caos. Pacientes y familiares salieron a mirar. Una anciana le susurró a su hijo. «Son ellos. La pareja del vídeo de esta mañana en internet. El suegro con la nuera». «¡Qué vergüenza!». Otra añadió. «Se lo merecen». El médico entró corriendo en la habitación pidiendo a las enfermeras que les limpiaran la piel y les aplicaran un agente neutralizante. Pero la humillación de Julian y Allison ya era pública, imposible de detener. El vídeo de la señora Peterson, donde se les veía siendo sacados en camilla, se había extendido por todo el barrio y las redes sociales. Yo estaba en el pasillo, escuchando los murmullos, sintiendo como si el mundo entero presenciara la caída de esos 2 traidores. Cuando la multitud se dispersó, Daniel entró en la habitación con una carpeta gruesa en la mano. Lo había llamado en cuanto se fue la ambulancia, pidiéndole que trajera el sobre con las pruebas que había guardado en el cajón y los 2 papeles del divorcio que tenía preparados. Me entregó la carpeta, con la mirada vacía, sin decir palabra. La abrí, saqué los documentos y los coloqué sobre la mesa frente a Julian y Allison. Lo miré fijamente a los ojos, con voz fría pero firme. 40 años de matrimonio terminan aquí. Firma esto y luego haz lo que quieras, con tal de que desaparezcas de la vida de mi hijo y de la mía. Allison se derrumbó, llorando, mirando a Daniel. «Cariño, perdóname. Cometí un error. Por favor, te lo ruego. Perdóname». Pero Daniel solo la miró,
con la mirada dura como la piedra, y se fue sin decir palabra. Julian intentó agarrarme la mano con la voz temblorosa. Juliet, escúchame. Yo no quería esto. Me aparté bruscamente, interrumpiéndolo. No digas nada más, Julian. Tú elegiste este camino. Gritó desesperado. Juliet, por favor. Pero la enfermera entró y advirtió. Silencio. Esto es un hospital. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. En el pasillo vi a Daniel apoyado contra la pared, con la cabeza entre las manos. Me acerqué y le puse la mano en el hombro, pero no levantó la vista. Mamá, susurró con la voz quebrada. ¿Por qué tenía que ser papá? ¿Por qué ella? No respondí. Solo lo abracé con fuerza, compartiendo su dolor con el mío. En ese momento supe que Julian y Allison lo habían perdido todo. Su honor, su matrimonio, incluso su plan sucio. Pero Daniel y yo también habíamos perdido una familia. Solo esperaba que con el tiempo encontraríamos la paz. Unas semanas después del escándalo, mi panadería estaba más concurrida que nunca. La campanilla de la puerta no dejaba de sonar. Los clientes entraban y salían con sonrisas y halagos. Juliet, eres muy fuerte, dijo la señora Peterson, sosteniendo una bolsa de flan recién horneado. Todo el vecindario está orgulloso de ti por cómo defendiste el negocio familiar en medio de toda esa inmundicia. Sonreí y le di las gracias. La gente me apoyaba. Me llamaban una mujer fuerte, pero solo yo sabía que esa fuerza nacía de los pedazos rotos de mi corazón. Cada vez que miraba el horno donde había trabajado con sudor y lágrimas durante 40 años, recordaba a Julian y Allison, que querían quitarme todo, pero fracasaron. Y aquí sigo, con la panadería, con Daniel y una nueva vida. Daniel se mudó conmigo justo después de ese día. No hablaba mucho de lo que había pasado, pero noté el cambio. Ya no era el Daniel alegre y risueño de antes. Sus ojos ahora parecían profundos, como si llevaran una herida que no sanaría. Mamá, quiero quedarme aquí un tiempo, me dijo la primera noche al entrar con su maleta. Voy a ayudarte con la panadería, a hablar con los clientes, lo que necesites. Lo abracé. Sentí el calor del sol que yo misma había criado y simplemente asentí sin preguntar nada. Sabía que Daniel necesitaba tiempo, y yo también. Cada mañana abríamos la panadería juntos. Yo preparaba el horno y colocaba las bandejas, y Daniel revisaba las facturas y llamaba a hoteles y restaurantes. Mamá, el Grand Hotel quiere aumentar su pedido de pasteles para la semana que viene. Me gritó desde la caja registradora, con voz tranquila, pero sin su brillo habitual. De acuerdo, respondí. Confirma el pedido. Prepararé más masa. Estos sencillos momentos me dieron una paz que no había sentido nada parecido en años. Ya no había miradas fingidas de Julian, ni la voz dulce y calculadora de Allison. Solo estábamos Daniel y yo cuidando lo que aún teníamos. Las cenas eran solo nosotros dos. Nos sentábamos frente a frente en la pequeña cocina, comiendo platos sencillos. A veces arroz con frijoles y pollo, a veces solo pan con café. Mamá, ¿me puedes hacer flan este fin de semana? Me preguntó una noche con una leve sonrisa, la primera que veía desde el escándalo. De acuerdo, respondí aliviada, pero tienes que ayudarme a revolver el caramelo. Él asintió. Y en ese momento sentí que nos estábamos recuperando poco a poco. Empecé a dedicarme tiempo a mí misma, algo que casi nunca había hecho en 40 años. Me uní a un club de cocina en el centro comunitario donde mujeres de mi edad compartían recetas y contaban sus historias. Juliet, haces el mejor flan del barrio, me dijo una mujer riendo cuando llevé una bandeja. Le respondí sonriendo. Es un truquito que aprendí en San Diego. También empecé a ir a la iglesia los fines de semana. Me sentaba en silencio, con la luz de las vidrieras iluminando mi rostro, y rezaba. No por Julian ni por Allison, sino por Daniel, por mí misma, para que encontráramos la fuerza para seguir adelante. A veces salía a caminar con la señora Peterson a la plaza del pueblo, escuchándola hablar de los chismes del vecindario. Sabes, Juliet, decía con los ojos brillantes. Todos siguen hablando de Julian y Allison, pero dicen que tú fuiste la que ganó. Yo solo sonreía sin responder. Gané, tal vez. Pero el precio fue perder a toda mi familia. Daniel también empezó a cambiar. Se volvió menos callado y comenzó a contarme sobre su trabajo como bombero.
Apagamos un incendio en el mercado ayer, me dijo una noche mientras cenábamos. Fue muy peligroso, mamá. Pero por suerte, nadie resultó herido. Lo escuché con el corazón lleno de orgullo. Por favor, ten cuidado, le dije con la voz temblorosa. Eres todo lo que me queda. Daniel me miró con ternura. No te preocupes, mamá. Nunca te dejaré sola. Esas palabras fueron como una medicina. Me devolvieron la fe, la certeza de que, a pesar de haber perdido tanto, aún tenía a mi hijo, que siempre estaría conmigo. Una tarde, mientras la panadería estaba llena de clientes, me senté en la caja registradora, observando el ir y venir de la gente en la calle. La campanilla de la puerta no paraba de sonar. El aroma a pan dulce inundaba el aire. Miré las bandejas de flan y pasteles y reflexioné sobre todo el camino recorrido. Había construido esta panadería con mis propias manos. De una chica en San Diego a una mujer que supo resistir. Julian y Allison quisieron quitarme todo, pero no lo consiguieron. Conservé mi panadería, conservé a Daniel. Y, lo más importante, me conservé a mí misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviándonos un me gusta para que puedas seguir compartiendo más historias como esta. Muchísimas gracias por tu apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, tú. Aquí les dejo 2 nuevas historias de vida que les recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia. Con cariño y respeto.